Aguas heladas, corrientes intensas, niebla letal. Estas cosas hicieron de Alcatraz una de las prisiones más difíciles y peligrosas para escapar en el mundo. Pero estos no fueron los únicos obstáculos que costaron la vida a los fugitivos. La geografía de la bahía de San Francisco tiene remolinos que matan el impulso y formaciones rocosas dentadas, talladas por los millones de años de erosión. Alcatraz fue construido como una fortaleza. Se transformó en una prisión, dado que las aguas y geología circundantes formaban barreras naturales que encerraban a los prisioneros. Acompáñanos a explorar la peligrosa geografía de la isla de Alcatraz. Alcatraz, también conocida como La Roca, se encuentra aproximadamente a 1,25 millas, o 2 kilómetros, de distancia de California. La isla tiene alrededor de 22 acres o 9 hectáreas de tamaño. Al sur está San Francisco, al este están la Isla del Tesoro y Oakland. Sin embargo, para cualquier recluso que buscara escapar de Alcatraz, era la característica al oeste la que representaba el mayor peligro. Aquí, el estrecho del Golden Gate abre la bahía de San Francisco hacia el Océano Pacífico. Es este estrecho paso el que causa muchas de las mortales características naturales alrededor de Alcatraz. Retrocedamos en el tiempo para entender por qué la isla es como es. Antes de que se construyeran cualquier estructura, Alcatraz estaba cubierta de suelo rocoso, arbustos resistentes y un exceso de aves marinas. La isla se encuentra entre las fallas de San Andrés y Hayward, que están ubicadas en el límite de las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. Estas características geológicas hacen que el área sea propensa a terremotos severos, como el terremoto de San Francisco de 1906, que costó la vida de 3,000 individuos y registró un 7.9 en la escala de Richter. No obstante, Alcatraz sirve como refugio seguro durante eventos geológicos debido a su formación. Es casi completamente roca sólida con muy poco sedimento y anclada al lecho rocoso del fondo de la bahía, lo que reduce la cantidad de estrés sísmico impuesto en la isla. Alcatraz se creó hace alrededor de 100 millones de años, cuando la placa de Farallón, que ya no existe, fue empujada bajo la placa norteamericana en una zona de subducción. Este proceso causó el levantamiento de la placa norteamericana, formando montañas en la línea de falla. Alcatraz era una montaña. Ahora examinemos 3 razones específicas por las que la geografía y geología de la isla de Alcatraz hicieron que fuera tan difícil para los prisioneros escapar. 1. Las características de la isla. Los acantilados de Alcatraz alcanzan una altura de 50 pies, o 15.25 metros. Hay pequeñas playas, entradas y cuevas que han sido talladas en la isla por las olas y los vientos intensos. Pero en su mayor parte, Alcatraz no es más que pura arenisca. Incluso en las mejores circunstancias, las paredes de roca natural de la isla son difíciles de navegar. Para un recluso que intenta hacer una rápida huida de la isla, era casi imposible llegar al agua sin sufrir una lesión grave. Como se mencionó anteriormente, Alcatraz está ubicado a solo 1,25 millas o 2 kilómetros de los muelles y embarcaderos de San Francisco, pero debido a las corrientes y varios otros factores geográficos que se discutirán pronto, un trayecto directo desde Alcatraz hasta tierra firme no es exactamente posible sin un bote con motor. La isla está aislada de tierra en todas las direcciones. Son cerca de 2.25 kilómetros o 3.6 kilómetros desde Alcatraz hasta la Isla del Tesoro. Desde Alcatraz hasta la Isla del Ángel son aproximadamente 1.7 millas o 2.75 kilómetros y otros 0.60 millas o 0.9 kilómetros hasta tierra firme, una vez en el otro lado. El puente Golden Gate está a poco menos de 3 millas o 4.8 kilómetros de la roca. Por lo tanto, no importa hacia dónde nadara un fugitivo, no había tierra en las cercanías. Las características naturales de la isla Alcatraz la hicieron una fortaleza, su primer uso. Esto implicaba que la futura prisión se edificaría sobre los cimientos de una fortaleza real. Alcatraz es la cima de una montaña submarina que está aislada de cualquier otro pedazo de tierra en la bahía de San Francisco por más de 1 milla de agua. Los prisioneros en la roca podrían ver tierra firme, pero alcanzarla sería nada menos que un sueño inalcanzable. 2. El agua. Aunque los acantilados empinados y las rocas afiladas de la isla hacen extremadamente difícil llegar a la costa, las aguas que rodean a Alcatraz son la defensa natural más mortal que tiene para evitar que los prisioneros escapen. Las corrientes que pasan rápidamente por Alcatraz son una sentencia de muerte, incluso para los nadadores más fuertes. Aproximadamente el 40% del agua del norte de California se drena en la bahía de San Francisco. Toda esa agua fluyente es eventualmente arrastrada hacia el Océano Pacífico a través del estrecho del Golden Gate, que tiene aproximadamente 1.1 millas o 1.8 kilómetros en su ancho más corto y una profundidad máxima de 377 millas o 115 metros.
La bahía de San Francisco tiene aproximadamente 60 millas o 97 kilómetros de largo y entre 3 a 12 millas o 5 a 19 kilómetros de ancho. Lo que esto significa es que una cantidad masiva de agua fluye a través del paso relativamente angosto del estrecho del Golden Gate en todo momento, mientras la bahía se vacía hacia el océano. Esta es una de las razones por las que las corrientes alrededor de Alcatraz son tan fuertes. La bahía tiene entre 1.600 millas cuadradas o 4.000 kilómetros, si se incluyen todos los estuarios y humedales de las otras bahías, lo que la convierte en el estuario del Pacífico más grande tanto en América del Norte como en América del Sur. El enorme sistema de agua que rodea Alcatraz tiene corrientes lo suficientemente fuertes como para recoger sedimentos dentro de la bahía y depositarlos en el fondo del océano, justo más allá del estrecho de Golden Gate, para crear características de ondas de arena que tienen 3 pisos de altura. Se estima que 2 trillones de litros o 530 billones de galones de agua fluyen a través del estrecho del Golden Gate durante cada ciclo de marea. Esto crea un flujo de agua 160 veces mayor que el volumen de agua que cae en cascada por las cataratas del Niágara durante el mismo periodo de tiempo. Lo que todos estos factores geológicos e hidrológicos significan es que el agua que fluye más allá de Alcatraz hacia el Océano Pacífico se mueve a alrededor de 5 a 7 nudos, que es alrededor de 5.75 a 8 millas por hora, o 9.3 a 12.9 kilómetros por hora. El humano promedio puede nadar alrededor de 2 millas por hora o 3.2 kilómetros por hora, lo que significa que nadie en la Tierra puede superar la corriente que pasa por Alcatraz cuando está en su punto más intenso. Para los reclusos en la isla que querían escapar de las garras de la prisión y deciden intentar nadar, la corriente podría arrastrarlos mar adentro en 1 hora a hora y media. Incluso si lograran construir una balsa, como un grupo ya hizo, los remolinos en el canal dificultarían su fuga. Un remolino es básicamente un pequeño torbellino de marea donde el agua se mueve en círculo. Esto provoca una pérdida de impulso en estas regiones, lo que podría no ser bueno si tu objetivo es usar la corriente para remar lejos de Alcatraz. Es posible que una balsa quede atrapada en los remolinos a medida que los remeros exhaustos se quedan sin la fuerza necesaria para mover su embarcación de vuelta a la corriente antes de ser capturados y devueltos a la prisión. Aún peor para un fugitivo es el hecho de que algunas de las corrientes fluyen de hecho hacia Alcatraz. Esto significa que un recluso que intenta nadar hacia la orilla podría llegar parte del camino y luego encontrarse arrastrado de vuelta a la roca y a la misma prisión de la que intentaba escapar. El cuerpo de al menos un recluso que murió fue devuelto a la isla de Alcatraz tras un intento de fuga cuando la prisión aún operaba. El agua y sus corrientes son el obstáculo más peligroso al que se enfrentaría un recluso que intenta escapar de Alcatraz. Sin embargo, estas cosas no son las más aterradoras. Hay depredadores que acechan en las profundidades de la bahía de San Francisco. En 1959, un gran tiburón blanco atacó y mató a un estudiante universitario en la bahía. En 2015, otro gran tiburón blanco fue filmado emergiendo cerca de la costa de Alcatraz, cerrando sus mandíbulas sobre una foca cercana. Por lo tanto, además de las corrientes mortíferas, quien intentara huir de Alcatraz enfrentaría el peligro de ser atacado por el principal depredador del océano. 3. Clima. La temperatura del aire alrededor de Alcatraz varía a lo largo del año. Entre junio y octubre, la temperatura promedio es de 69 grados Fahrenheit o 20.6 grados Celsius. Sin embargo, la temperatura puede fluctuar entre 70 y 2 y 58 grados Fahrenheit o entre 22 y 14 grados Celsius durante este tiempo. En los meses más fríos de diciembre a febrero, la temperatura promedio puede bajar hasta 46 grados Fahrenheit o 7.8 grados Celsius. Las bajas temperaturas significan que un fugitivo que salga de las frías aguas de la bahía de San Francisco necesitaría encontrar refugio inmediatamente, y una forma de calentarse para evitar que su cuerpo entre en hipotermia. Sin embargo, la temperatura del aire es solo parte del problema. El agua alrededor de Alcatraz es tan fría que podría causar shock a un recluso fugado, y si se aventura en la bahía en el momento incorrecto del año, la hipotermia podría aparecer antes de llegar a la orilla. La temperatura del agua alrededor de Alcatraz rara vez supera los 56 grados Fahrenheit o 13.3 grados Celsius. Esto implica que en cualquier época del año, un recluso podría sufrir hipotermia tras solo unas horas en el agua. Sin embargo, de enero a junio, la temperatura del agua generalmente no supera los 53 grados Fahrenheit o 12 grados Celsius, lo que significa que la hipotermia podría aparecer en menos de una hora. El agua fría en la bahía es causada por el afloramiento de agua fría y rica en nutrientes desde el fondo del océano que se circula hasta la superficie. Las diferentes temperaturas entre el agua y el aire causan otro obstáculo mortal que los reclusos necesitan superar si tienen alguna esperanza de escapar de Alcatraz. La condensación ocurre cuando el aire cálido y el agua superficial fría se encuentran. Esto provoca niebla. Pero la niebla en la isla de Alcatraz y la bahía de San Francisco no es una simple niebla, es totalmente absorbente.
cuando penetra en la bahía, oculta totalmente la vista de tierra firme desde Alcatraz. Durante estos tiempos, no habría forma de que un fugitivo supiera en qué dirección nadar o remar para llegar a un lugar seguro. Es más probable que la persona sea arrastrada mar adentro antes de alcanzar tierra bajo estas condiciones. La niebla alrededor de Alcatraz puede ser tan mala que ha llevado a una serie de naufragios en la zona. Se han localizado al menos 24 barcos hundidos en el fondo de la bahía de San Francisco. Se estima que el número real de naufragios en la región es mucho mayor, alrededor de 100, y algunos investigadores hipotetizan que podría haber al menos 300 barcos perdidos en la zona. Muchas tragedias fueron causadas por neblina y corrientes intensas. Antes de sumergirnos en varios intentos de escape de Alcatraz por parte de los reclusos, necesitamos examinar la historia de la isla y cómo se convirtió en el hogar de la prisión más notoria y temida del país. Vale la pena mencionar que mientras estaba en funcionamiento, no se confirma que nadie haya escapado con éxito de la isla y vivido para contarlo. No obstante, 3 reclusos llegaron a las aguas de la bahía de San Francisco, pero sus cuerpos nunca se encontraron. Examinaremos cómo estos hombres escaparon de prisión y alcanzaron el agua más adelante. Pero las oportunidades de que realmente sobrevivieran hasta la orilla son prácticamente nulas. La historia de Alcatraz inicia mucho antes de que los colonos europeos llegaran a la costa pacífica de América del Norte. Durante la última era de hielo, antes de hace 11.000 años, lo que ahora es la bahía de San Francisco era un valle con una serie de colinas y ríos que lo atravesaban. La temperatura terrestre comenzó a aumentar en los próximos miles de años. Hace unos 7.000 años las capas de hielo y glaciares se derritieron, liberando enormes volúmenes de agua en los océanos. Esto provocó que el nivel del mar subiera alrededor de 300 pies, o 90 metros. El agua oceánica inundó el valle, formando la futura bahía de San Francisco. No obstante, algunas cimas montañosas, incluyendo la isla de Alcatraz, permanecían sobre el agua. Los humanos migraron de Asia a las Américas antes del evento de inundación. Algunos siguieron las capas de hielo y las costas a lo largo de la costa, y se fueron cada vez más al sur. Otros cruzaron el puente terrestre de Bering, que existía entre Siberia y Alaska, siguiendo la migración de grandes juegos como el mamut lanudo. Antes de la conquista europea, aproximadamente 10.000 personas indígenas pertenecientes a la tribu Ohlone vivían en el área alrededor de lo que más tarde se llamaría Bahía de San Francisco. Basado en historias orales, junto con datos arqueológicos y étnicos recopilados de la región, se cree que las personas indígenas usaban la isla de Alcatraz como un lugar de aislamiento. Se teoriza que los miembros de la tribu o enemigos que rompieron las normas tribales fueron desterrados a la isla como castigo. La isla también se aprovechaba por sus recursos, como huevos de aves y vida marina en sus costas. Cuando llegaron los europeos, la isla de Alcatraz se utilizó como escondite para muchos indígenas mientras intentaban escapar de la brutal campaña para erradicar su cultura y asimilarlos al modo de vida europeo. No sería la última vez que los indígenas usarían la isla como refugio. En 1775, el teniente español Juan Manuel de Ayala realizó un estudio del área de la bahía de San Francisco y creó el primer mapa europeo de la región. En él, etiquetó una isla a aproximadamente 1,25 millas de la costa principal como Isla de los Alcatraces o Isla de los Pelícanos. ¿Esto luego se transformaría en Alcatraz? El 2 de febrero de 1848, el liderazgo mexicano firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo para poner fin a la Guerra de 1847, también conocida como la Guerra entre México y Estados Unidos. El acuerdo establecía que México cedería el 55% de su territorio a los Estados Unidos, incluyendo la tierra que se convertiría en California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming. Esto significaba que los Estados Unidos ahora también controlaban la isla de Alcatraz. En 1853, el ejército de los Estados Unidos transformó Alcatraz en una fortaleza para resguardar el puerto de agresores. El año siguiente, en 1854, se completó el faro de Alcatraz y se convirtió en el primer faro en la costa del Pacífico. En los siguientes meses, el capitán Joseph Stewart y 86 hombres de la Compañía H, Tercera Artillería de Estados Unidos, se situaron en Alcatraz. Cuando estalló la Guerra Civil en 1861, Alcatraz se convirtió en la fortaleza que protegía a San Francisco de los ataques rebeldes contra la sección norteña a favor de la Unión de California. 2 años después de que comenzó la guerra, se construyó una estructura de madera temporal en la isla que sirvió como la primera prisión en Alcatraz. La estructura se expandió y se convirtió en el primer bastión de la Guerra Civil y la primera prisión oficial del ejército, conocida también como la Isla del Diablo, del tío Sam. En 1895, 19 miembros de la tribu Hopi fueron enviados a Alcatraz por resistirse a los programas de asimilación cultural forzada que se llevaban a cabo bajo el velo de lo que Estados Unidos conocía como internados federales.
Como resultado de la aglomeración durante la guerra hispano-estadounidense, la prisión superior fue construida en la isla. En 1912, la tercera prisión, aún en pie hoy, fue construida con el trabajo de los reclusos. Esos mismos prisioneros luego se mudaron a la estructura que acababan de ayudar a construir. Luego, en 1933, Alcatraz fue transferida del ejército a la Agencia Federal de Prisiones, y 32 de los convictos más temidos y peligrosos fueron enviados a la isla por su reputación de ser inescapable. En agosto de 1934, modernizaron y fortificaron las instalaciones carcelarias en la isla. Esto llevaría a muchos funcionarios a declarar que Alcatraz era la prisión más fuerte de los Estados Unidos. En los años siguientes, Alcatraz recibió constantemente a criminales destacados como Al Capone, George Machine Gun Kelly, Robert Stroud, también el hombre pájaro de Alcatraz, y James Whitey Bulger. Aunque la prisión podía albergar hasta 450 convictos, era raro que hubiera más de 250 reclusos alojados en la instalación en cualquier momento dado. Vivían en celdas de 10 por 4.5 pies o 3 por 1.5 metros, de las cuales solo se les permitía salir para realizar sus tareas asignadas para el día. En la década de 1950, resultó costoso administrar y mantener la prisión remota en la isla de Alcatraz. En 1959, un informe concluyó que Alcatraz costaba 3 veces más operar que una prisión comparable en el continente. Costaba $10 por prisionero por día mantener en funcionamiento la instalación en Alcatraz, mientras que solo costaba $3 por prisionero por día en otras prisiones. Esto llevó a discusiones sobre la viabilidad a largo plazo de Alcatraz. Las mismas características geográficas que impedían la fuga de la prisión también la hacían cara de sostener. La constante exposición a sal marina deterioraba las estructuras insulares. Las fuertes corrientes y la densa niebla dificultaban el envío de suministros a Alcatraz durante ciertas épocas del año. Los ingenieros determinaron que todo el daño sufrido durante sus décadas de operación costaría $5 millones para reparar. La prisión de Alcatraz cerró oficialmente el 21 de marzo de 1963, pero la historia de la isla no terminó ahí. Uno de los eventos menos conocidos en la historia de Alcatraz ocurrió en la década de 1960, después del cierre de la prisión, y demuestra lo aislante que podía ser. En 1964, Richard Mackenzie y su esposa, Belva Cotier, encabezaron un grupo de 5 indios Sicangu Lakota para tomar la isla de Alcatraz. La Agencia Federal de Prisiones dejó de usar la isla, y el gobierno de Estados Unidos no encontró otro propósito para ella. El grupo indígena americano mencionó un tratado de 1868 con los Sioux, que permitía a los indios de la reserva reclamar cualquier terreno gubernamental desocupado. Técnicamente, dado que Alcatraz había sido desmantelada y abandonada el año anterior, la isla era tierra gubernamental desocupada. El gobierno de los Estados Unidos no mostró interés en la isla hasta que 5 indios Sicangu Lakota intentaron reclamarla. El grupo de ocupantes fue escoltado fuera de la isla de Alcatraz varias horas después de que comenzó la ocupación. El 9 de noviembre de 1969, Richard Oakes, miembro de los Mohawk, dirigió a un grupo de partidarios indios para volver a ocupar Alcatraz, ante la falta de planes gubernamentales para la isla. 11 días después, las cosas se intensificaron y comenzó una ocupación total de Alcatraz. La ocupación duró 19 meses hasta el 11 de junio de 1971. Durante este tiempo, 80 estudiantes indígenas de Universidad de California, Los Ángeles y otras 20 personas indígenas vivían en la isla. Se formó un consejo para supervisar operaciones diarias como cuidado infantil, educación, seguridad y cocina. La comunidad de Alcatraz se hizo autosuficiente cultivando su propia comida, evitando así cruzar constantemente las peligrosas aguas alrededor de la isla para obtener suministros. El bloqueo que implementó el gobierno de Estados Unidos para intentar desalojar a los ocupantes resultó inútil. Cuando 2 petroleros chocaron en enero de 1971, el gobierno culpó a los ocupantes de la isla por el mal funcionamiento del faro y la sirena de niebla, ya que los funcionarios de los Estados Unidos decidieron cortar la energía de la isla para obligar a los ocupantes a irse. Se reconoció que ni la luz ni la sirena de niebla de Alcatraz habrían evitado la colisión. Tras el incidente, Nixon aprobó un plan de remoción. El 10 de junio, alguaciles armados, agentes de la Oficina Federal de Investigación y policías de fuerzas especiales desalojaron a todos los ocupantes restantes en Alcatraz. El objetivo de la ocupación era aumentar la conciencia sobre la difícil situación de los primeros americanos y abogar por la autodeterminación india, lo cual logró con éxito. Para evitar otra ocupación, el gobierno de los Estados Unidos designó Alcatraz como parte del recién creado Área Recreativa Nacional Golden Gate. Al hacerlo, ya no era tierra gubernamental sin usar, aunque no se realizó ningún trabajo para reparar las estructuras dañadas en la isla. Alcatraz se hizo Parque Histórico Nacional en 1973. Ahora revisemos qué pasó con los presos que intentaron huir de Alcatraz.
No hubo finales felices para estos convictos, y hasta ahora, los registros oficiales indican que nadie ha logrado escapar nunca de la roca. La instalación tenía un oficial por cada 3 reclusos, lo cual era mucho más alto que cualquier otra prisión en ese momento. Se contaba a los reclusos 12 veces diarias para verificar que no intentaran escapar o esconderse. Se usaron tácticas brutales y castigos corporales para controlar a los prisioneros. Pero quizás el aspecto más desalentador de Alcatraz para los prisioneros era que podían ver el horizonte de San Francisco desde la isla. Era un constante recordatorio de su atrapamiento sin esperanza real de escape. El primer intento de fuga fue el 27 de abril de 1936. Joseph Bowers, mientras trabajaba en el turno del incinerador quemando basura, corrió hacia una valla de alambre de púas en el borde de la isla. Intentó escalarla, pero los guardias ordenaron al convicto detenerse al verlo. Bowers se negó y fue disparado. Cayó más de 50 pies o 15 metros al suelo y murió. No llegó muy lejos, pero demostró que los prisioneros estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para salir de la roca, aunque escapar de las paredes de la prisión era la parte fácil. Varios fugitivos descubrirían que las frías aguas de la bahía de San Francisco eran el verdadero obstáculo en los próximos años. 4 intentos más de escape de reclusos terminaron como el de Bowers. Los guardias dispararon y mataron a los prisioneros, o los recapturaron con cada intento. Luego, el 14 de abril de 1943, James Borman, Harold Martin Brest, Floyd Garland Hamilton y Fred Hunter escaparon a través de una ventana de la cual habían cortado las barras en el edificio de la industria. Dejaron a 2 guardias inconscientes y atados. No obstante, un guardia despertó y logró silbar. Los guardias de la torre fueron alertados y avistaron a los prisioneros fugándose. Dispararon a los hombres. Borman recibió un disparo y cayó al agua. Flotaba arriba y abajo en las oscuras olas de la bahía de San Francisco. Brest logró nadar hasta él y lo mantuvo sobre el agua. Pero cuando los guardias subieron a un bote y se dirigieron hacia Brest, soltó a Borman, quien se hundió hasta el fondo de la bahía. Brest fue llevado a bordo del bote y fue devuelto a Alcatraz. Hunter fue herido al intentar cruzar las rocas afiladas de un acantilado de la isla. Cuando entró al agua y comenzó a nadar, Hunter se dio cuenta de que nunca llegaría a la orilla. Se refugió en una cueva en la isla de Alcatraz, pero fue descubierto por los guardias 2 horas después cuando siguieron su rastro de sangre hasta la entrada de la cueva. Hamilton intentó huir nadando como Hunter, pero decidió que no llegaría lejos. Fue encontrado la mañana después de Hunter. Este intento de escape solo reafirmó que escapar de Alcatraz y sobrevivir a nadar hasta la orilla era una tarea casi imposible. El 2 de mayo, un grupo de hombres lanzó el intento de escape más violento durante el tiempo de operación de Alcatraz. 6 prisioneros con los nombres de Bernard Coy, Joseph Kretzer, Sam Shockley, Clarence Carnes, Marvin Hubbard y Myron Thompson se coordinaron entre sí para abrumar a los guardias en su casa de celdas. Se llevaron las llaves de un oficial correccional para acceder a la sala de armas. Los reclusos llegaron a la puerta exterior pero no tenían la llave correcta para abrirla, así que en su lugar tomaron a los 2 guardias como rehenes para intentar negociar su camino hacia la libertad. Cuando quedó claro que habían llegado refuerzos y que había pocas posibilidades de escape, los 2 rehenes fueron disparados a quemarropa por Kretzer. Shockley, Thompson y Carnes volvieron a sus celdas desesperanzados tras los asesinatos. No obstante, Coy, Kretzer y Hubbard aún no se rendían. Los marines de Estados Unidos desembarcaron en Alcatraz y entraron al bloque de celdas con guardias. En el tiroteo subsiguiente, murieron 17 guardias junto con un prisionero que estaba en su celda. Coy, Kretzer y Hubbard fueron asesinados. El último intento de escape en Alcatraz fue realizado por John Paul Scott y Darley Parker el 16 de diciembre de 1962. Estos 2 prisioneros hicieron una sierra casera para cortar las barras de una ventana en la cocina. Procedieron a lo largo del borde de la isla y saltaron a las heladas aguas que rodean Alcatraz. Parker llegó a una pequeña saliente de roca llamada Pequeño Alcatraz, a unos 150 pies o 45.7 metros de distancia de la isla principal. Los guardias lo encontraron agitando y gritándoles que vinieran a rescatarlo. Parker se rindió ante el agua fría y la fuerte corriente antes de que la bahía de San Francisco le quitara la vida. Sin embargo, John Paul Scott siguió nadando. La corriente lo llevó hacia el estrecho del Golden Gate y hacia el océano. Continuó moviéndose en diagonal por la corriente hasta llegar a Fort Point, bajo el puente Golden Gate. Estaba temblando incontrolablemente, sufriendo de hipotermia y agotamiento cuando fue descubierto por un grupo de adolescentes. Los adolescentes señalaron a los guardias que buscaban a Scott en un bote cercano y lo llevaron al Hospital General Letterman, antes de devolverlo a Alcatraz. Por unos breves minutos, Scott se convirtió en la única persona en escapar de Alcatraz y todos sus obstáculos geográficos y llegar a tierra firme. Desafortunadamente, estaba demasiado frío y cansado para disfrutar su breve libertad.
El famoso intento de fuga en Alcatraz fue realizado por Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin el 11 de junio de 1962. Los tres hombres cavaron meticulosamente agujeros en cada una de sus celdas, en el bloque B, para acceder a un corredor de servicios de 3 pies o 0.9 metros de ancho detrás de la pared. Utilizaron un motor de aspiradora y una broca robada, cucharas y tenedores para atravesar las paredes junto a sus camas. Realizaron su operación durante la hora de música, para ocultar los sonidos del taladro al guardia. En su tiempo libre, usaban falsas paredes para ocultar sus agujeros. También construyeron muñecos completos con cabezas de aspecto realista, hechas de yeso y papel maché, y los cubrieron con cabello humano. Los tres convictos adquirieron más de 50 impermeables de goma de sus compañeros de prisión, que luego utilizaron para hacer una balsa. Se cree que Morris y los hermanos Anglin abordaron su balsa improvisada y remaron hacia las turbulentas aguas de la bahía de San Francisco la noche del 11. Esa noche, las corrientes eran fuertes y el agua tenía una fría temperatura de 52 grados Fahrenheit u 11 grados Celsius. Los archivos de la Oficina Federal de Investigación concluyen que los hombres no alcanzaron la orilla y sus cuerpos fueron arrastrados al mar. Se han encontrado una serie de impermeables del bote y salvavidas a lo largo de los años asociados con la infame fuga de Alcatraz. Pero nadie sabe si los tres hombres alguna vez llegaron a la orilla o si fueron consumidos por el agua que rodea Alcatraz. Hasta este momento, la mayoría de las pruebas sugieren que Morris y los hermanos Anglin perecieron durante su fuga de Alcatraz. Es difícil creer que los hombres llegaron a salvo a la orilla cuando se considera la geografía natural de Alcatraz y el área circundante. La isla está a más de 1 milla, 2 kilómetros, de tierra firme. Las fuertes corrientes de Alcatraz y el agua fría hacen casi imposible nadar o manejar una balsa. Además, pueden causar hipotermia en pocas horas. El clima, la geología y la geografía de Alcatraz lo convirtieron en una de las prisiones más temidas de su época, y es por estas razones que nunca ha habido oficialmente una fuga exitosa. Ahora mira, ¿cuál es el lugar más seguro en la Tierra? O mira este otro video que podría interesarte.